ver aquí. Saludos nuevamente amigos, todos se unen. Vamos a intentar por tercera vez compartir pantalla con el doctor Osvaldo Ablán. Aquí se está uniendo. Doctor Osvaldo, envíeme la solicitud a ver si me llega. E intentemos de nuevo. Y ver si podemos en este tercer intento compartir pantalla con el doctor Osvaldo. Listo, por fin. Doctor Osvaldo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Pudimos, una tarde bastante accidentada, la tarde de hoy en cuanto a compartir pantalla se refiere. De hecho, doctor, pedimos disculpas a todo nuestro público, fieles y seguidores clarividentes por el problema técnico que se presentó la tarde de hoy. Caramba, doctor, le estaba comentando a nuestros seguidores que fue un problema que no se presentó en la prueba técnica y que bueno, estamos totalmente en vivo y son cosas que pasan. Sí, señor. Eso es lo rutinario para nosotros, lamentablemente. Sí, es lo rutinario, lamentablemente es así, si no es problemas de conexión, es problemas de electricidad, pero bueno, son cosas que tenemos que ir solventando sobre la marcha, mi estimado doctor. Saludos entonces a todas las personas que se van uniendo, sin perder mucho tiempo, doctor, que ya estamos un poquito pasado de tiempo. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, queridos amigos, gracias por unirse en estos 3 intentos de verdad para la presentación del live. Saludos a nuestros amigos de Red Élite. Hoy estaremos hablando, queridos amigos, con el doctor Osvaldo Ablán Candia. Tenemos un tema súper interesante que les va a interesar a todos. Estaremos hablando sobre el contrato de arrendamiento inmobiliario en moneda extranjera. Sin más dilaciones, pasemos a la presentación de nuestro invitado. El doctor Osvaldo es abogado en ejercicio en las materias inmobiliaria e inquilinaria, vicepresidente de la Fundación Venezolana para el Estudio del Derecho Inquilinario, exdirector general de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura, promotor del decreto con rango y fuerza de ley de arrendamientos inmobiliarios, la LAI, coordinador general de la Comisión corredactora del decreto con rango y fuerza de ley de arrendamientos inmobiliarios, corredactor del decreto con rango y fuerza de ley de arrendamientos inmobiliarios, y miembro del taller de inducción dirigido a los jueces y juezas de la República sobre el espíritu y propósito de la razón del decreto con rango, valor y fuerza de ley de arrendamientos inmobiliarios. Como les digo, amigos, estaremos hablando hoy sobre el contrato de arrendamiento inmobiliario en moneda extranjera. Así que sin más dilaciones, doctor, adelante. Muy buenas tardes, Víctor. Ante todo, mi agradecimiento al escritorio Calanche Salinas por la invitación que me hicieron para participar en este evento inquilinario de febrero y por tener la oportunidad de compartir con unos distinguidos amigos como son la doctora Cora Farías, Teresa Borges, Irma Loera y con el gran amigo Edgar Núñez Alcántara. A Edgar le tengo una especial admiración porque Edgar, aún cuando lamentablemente por no haberlo conocido no formó parte de la comisión redactora de la ley, en su obra El Nuevo Derecho Inquilinario Venezolano prácticamente parece que hubiese estado sentado en cada una de las discusiones que se hicieron de la ley, porque la interpretación que hace en su texto es exactamente la que tuvimos nosotros como pensamiento cuando hicimos la ley. Excelente, doctor. Los tenemos a todos aquí presentes. Está la doctora Irma, está la doctora Teresa, está la doctora Cora, está el doctor Edgar. Todos grandes amigos suyos y grandes amigos de la casa. Por supuesto, los tenemos a todos aquí presentes, acompañándonos la maravillosa tarde de hoy con este maravilloso ponente, por supuesto, como lo es el doctor Osvaldo Ablán Candia. Queridos amigos, nuestro primer esquema de la presentación del día de hoy se tratará sobre darnos un paseo en cuanto a lo referido a la legislación actual y qué prevé en el contrato de arrendamiento inmobiliario en moneda extranjera. El doctor Osvaldo nos va a hablar sobre esta configuración legal en cuanto a lo que se refiere en la ley de arrendamientos inmobiliarios, la ley de arrendamiento comercial y, por supuesto, la ley para el control y regularización de arrendamiento de viviendas. Así que adelante, querido doctor. Sí. Ciertamente tenemos que abordar el tema de los contratos de arrendamiento en moneda extranjera visto desde el punto de vista de las legislaciones especiales que existen. Recuerden que en este momento tenemos vigentes 3 legislaciones especiales: la ley contra el arrendamiento de viviendas, la ley de regularización del arrendamiento inmobiliario para usos comerciales
la LAI, la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que rige para los usos distintos todavía a comercio y vivienda, y el Código Civil para lo que serían los terrenos. Entonces vamos a abordarlo desde esa óptica, empezando por la Ley contra el Arrendamiento de Vivienda. La Ley contra el Arrendamiento de Vivienda, en su artículo 54, prohíbe expresamente la contratación de inmuebles que el canon de arrendamiento sea pactado en una moneda extranjera. Es precisa en eso, diciendo que solo es aceptable en moneda nacional y que para el momento en que entró en vigencia esa ley, en noviembre del año 2011, los contratos que estuviesen celebrados en moneda extranjera tenían que convertirse a moneda de curso legal, pero además había que ajustar esos cánones de arrendamiento en función de los parámetros establecidos en la ley para la fijación del canon de arrendamiento. Vamos ahora a lo que sería el tratamiento del tema en la Ley de Arrendamiento Inmobiliario para Usos Comerciales. En la Ley de Arrendamiento para Usos Comerciales se prohíbe expresamente la contratación de cánones de arrendamiento en moneda extranjera y se advierte en las disposiciones transitorias, en la disposición transitoria primero se advierte que todos los contratos que versen sobre inmuebles de uso comercial deben ser adecuados en el plazo de 6 meses a todas las estipulaciones establecidas en la ley vigente de usos comerciales. Y en la disposición transitoria cuarta se establece expresamente que esos cánones de arrendamiento que estuvieron pactados en moneda extranjera tienen que convertirse inmediatamente a la moneda de curso legal, al bolívar, pero haciendo la advertencia de que los cánones de arrendamiento que versen sobre esos inmuebles tienen que ser ahora fijados de conformidad con la metodología que está establecida en esa propia ley, en los artículos 31, 32, 33, etc. Luego tenemos el tratamiento de los contratos en moneda extranjera en nuestra ley, en la Ley de Arrendamiento Inmobiliario. Esa ley, cuando la redactamos en el año 1999, ya se estaba previendo que iba a haber auge de la contratación en moneda extranjera, porque el país venía en un proceso de desarrollo avanzado, se estaban instalando muchas transnacionales, o ya se venían instalando muchas transnacionales aquí en nuestro país. Los contratos de arrendamiento de áreas de oficina se venían pactando ya en moneda extranjera, en dólares, y las viviendas que utilizaban los ejecutivos de esas transnacionales también eran pactados los cánones de arrendamiento en moneda extranjera, en dólares. Visto eso que estábamos viendo ya en ese momento cuando estábamos haciendo la ley, pues se consideró que lo prudente era, siempre tratando de transparentar y sincerar las situaciones, que se permitiese expresamente la celebración de esos contratos de arrendamiento en moneda extranjera, con la advertencia para hacer concordante con lo establecido en la ley del Banco Central de Venezuela, que en este caso el arrendatario, si pactaba en la moneda extranjera, pero no le era posible pagar como moneda de pago efectivo en dólares, podía pagarlo perfectamente a su equivalente al momento del pago en la moneda nacional, en el bolívar. Ese es el esquema que tenemos de tratamiento de ese tema en las diferentes legislaciones especiales. Entonces, excelente. Excelente, doctor. Maravilloso que pueda explicarnos todos estos temas porque es un tema muy tocado que quizás muchos conocen, otros desconocen y otros creen conocer, y es importante siempre, amigos, contar con especialistas reconocidos como el doctor Osvaldo Ablán Candia, que pueda ilustrarnos e informarnos un poco sobre este tema tan en boga, tan en el ojo del huracán como es la contratación en moneda extranjera, porque muchos a veces escuchamos que, caramba, el local comercial lo alquilan en moneda extranjera, se dice que sí, se dice que no, y es lo que tenemos ahora, la explicación del doctor Osvaldo Ablán Candia. Gracias a todos por estar aquí la tarde de hoy. Y querido doctor, entonces nos dimos un paseo por lo que es el tratamiento legal en cuanto a la Ley para el Control y Regularización de Arrendamiento de Vivienda, la de uso comercial y la LAI. ¿Cómo podemos enfocar todo este tratamiento legal, doctor, con el convenio cambiario número 1 del Banco Central, entendiendo que este es el ente regulador en Venezuela del tema cambiario? Sí, exactamente ahí lo siguiente. Lo que ocurre es que a raíz de esa sentencia que se dictó, que la vamos a comentar ahora,
la sentencia 414 de la Sala de Casación Civil. Cuando esa sentencia se dictó en octubre del año 2019, se creó una gran confusión, porque la interpretación que se dio a consecuencia de esa sentencia era que se había autorizado ya por parte del Tribunal Supremo de Justicia la contratación de inmuebles de uso comercial pactando el canon de arrendamiento en moneda extranjera, en dólar. Y cuando analicemos ahora la sentencia, vamos a darnos cuenta que eso no es así. Ahí lo que se resolvió fue un caso específico, pero con unas circunstancias muy especiales que las vamos a analizar cuando veamos el contenido de esa sentencia. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la contratación en moneda extranjera? Tenemos que partir, obviamente, de la legislación en materia cambiaria. La ley del Banco Central de Venezuela, desde muchísimos años atrás, siempre previó la posibilidad de que se celebrasen obligaciones, se contrayesen obligaciones en moneda extranjera. En el caso actual, en el artículo 128, se establece que las obligaciones pactadas en moneda extranjera se pagarán a su equivalente en la moneda de curso nacional, salvo convención especial en contrario. Esa convención especial en contrario es lo que conocemos como cláusula de pago efectivo en una moneda extranjera, que también esa figura venía incluida desde hace años atrás en el Código de Comercio en el artículo 449, que es el referente a la al capítulo de las letras de cambio, donde se pactaba que las letras de cambio que se emitiesen en el país podían perfectamente ser pactada la obligación en moneda extranjera de conformidad con la convención especial que admitía el artículo 128 ahora de la ley del Banco Central de Venezuela. Posteriormente se celebra el convenio cambiario número 1, celebrado entre el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo Nacional. Ese convenio cambiario número 1, que es de agosto del año 2019, lo que hace es, en su articulado, en una parte, desarrollar el contenido del artículo 128 de la ley del Banco Central de Venezuela, estableciendo las tres modalidades diferentes que se pueden presentar. Una, la cláusula donde se establezca una obligación como cláusula de pago efectivo en una moneda extranjera. Entonces ahí, obviamente, la parte que contrae esa obligación bajo esa estipulación queda obligada con ese pago utilizando la moneda extranjera como moneda de pago. O sea, contraje la obligación en dólares y debo pagarla en dólares. Abre la alternativa de la moneda de cuenta. Es decir, pacto la obligación en la moneda extranjera, pero al momento del pago puedo hacer el pago en su equivalente a el tipo de cambio que esté en ese momento en moneda nacional. Y el otro situación que contempla el convenio cambiario, estamos hablando del artículo 8 del convenio cambiario, tiene 3 literales. El literal C es el caso de que se pacte la obligación como cláusula de pago en moneda efectiva, en moneda extranjera, pero surjan restricciones de índole cambiaria que impidan la consecución, por supuesto, de esa moneda, y entonces la parte queda liberada de la obligación de pago, pagándolo a su equivalente a la fecha del pago en la moneda nacional, que es el bolívar. Esas son las situaciones. Y esa última previsión es de alguna manera lo que nosotros establecimos en el parágrafo segundo del artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, donde decimos que si la obligación está pactada en moneda extranjera, el arrendatario queda liberado de su obligación de pago pagando en la moneda nacional. Eso es lo que está vigente en este momento en materia cambiaria en ese aspecto. También, por supuesto, el convenio cambiario es complementado con la resolución que se dicta por parte del Banco Central de Venezuela, donde se hace la referencia específica de esta resolución está referida a los operadores cambiarios. O sea, las entidades que dentro del sistema financiero nacional se van a dedicar, los bancos, a actuar como operadores cambiarios en la intermediación de venta de monedas extranjeras. Y entonces ahí se hace una referencia a que el tipo de cambio que se va a tener cada día como referencia es el que va a publicar el Banco Central de Venezuela en su página web de manera diaria. ¿Qué es lo que hace el Banco Central de Venezuela?
que él está recibiendo en el transcurso del día una referencia de todas las operaciones que están celebrando los diferentes bancos a través de su operador cambiario. Y entonces saca un promedio y luego de las 4:30, 5 de la tarde, se publica en la página web la referencia del cambio ese día. Viene expresado en dólares y viene expresado también en euros y en otras 3 o 4 monedas. Pero eso es lo que entonces rige al momento de tener que hacer el pago de una obligación donde tenga que tomarse como referencia su equivalente mediante ese parámetro establecido por el Banco Central de Venezuela de manera diaria. Eso es lo que tenemos en materia cambiaria. Esos son los soportes, los fundamentos de cómo se celebran las operaciones. Y eso es lo que uno, cuando hace un contrato de arrendamiento, tiene que, por supuesto, en la cláusula relativa al pago del canon de arrendamiento, decir cómo se está pactando la obligación. Si se está pactando el pago, cláusula de pago efectivo en una moneda extranjera, o sea, pactamos la obligación en dólares y me pagas en dólares. Entonces debo decir exactamente eso, que como con fundamento en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela, esta obligación, la obligación del arrendatario pagar el canon de arrendamiento, se ha establecido como cláusula de pago efectivo en moneda extranjera y además dándole cumplimiento al artículo 130 de la misma Ley del Banco Central, que me dice que en las operaciones, en los documentos que se lleven ante cualquier ente como notarías, registros, etcétera, donde se esté estableciendo pagos en moneda extranjera, únicamente a los efectos referenciales debe decirse en el momento en que se está celebrando esa negociación, a esos dólares que se están pactando ahí, o euros, o la moneda que sea, equivalen a moneda nacional de acuerdo con el parámetro diario que publica el Banco Central de Venezuela. Ese es el soporte en materia cambiaria para poder establecer en las cláusulas cómo se va a hacer el pago y qué equivale ese pago, etcétera, para darle cumplimiento a la legislación en materia cambiaria. Excelente, doctor. Quiero agradecerle a todos los amigos que se van conectando hasta ahora. Les recordamos que estamos totalmente en vivo a través de la cuenta Calanche Salinas, por supuesto, en tu programa Zona Legal. Hoy tenemos el agrado de compartir con un gran amigo de la casa, como lo es el doctor Osvaldo Ablán Candia. El día de hoy estamos conversando sobre el contrato de arrendamiento inmobiliario en moneda extranjera. El doctor ha tenido muy a bien explicarnos toda la configuración legal que trata sobre la estipulación de estas pensiones de arriendo o cánones en moneda extranjera. Hemos hablado de lo pertinente a la ley de arrendamiento comercial, la ley para el control de regularización de arrendamiento de vivienda y la ley de arrendamientos inmobiliarios, de la cual el ponente del día de hoy es el padre fundador de esta ley, el coordinador de la redacción de la ley de arrendamientos inmobiliarios. Amigos, el doctor nos explicaba que a manera referencial hay que basarse en el promedio ponderado que establece el Banco Central de Venezuela y no el operador cambiario de su referencia. A lo que entiendo, doctor, es decir, o sea, siempre hay que guiarse por la tasa ponderada que establece el Banco Central de Venezuela solo para asuntos referenciales en el establecimiento del pago del canon, ¿correcto? Exactamente. O sea, el Banco Central de Venezuela diariamente publica en su página web cuál es el cambio promedio que hubo en el día en las diferentes operaciones cambiarias que se hicieron a través de los operadores. Y saca un promedio y fija esa cantidad como un índice referencial, que es el que tiene que ser tomado en cuenta en las operaciones que se celebren, las documentaciones de negociaciones que se celebren en esa fecha. Muy bien, doctor. Por acá nos estaban preguntando si los demás live estaban guardados. Como decía en una de las anteriores pruebas, todos los live que se han hecho en el transcurso de todo febrero inquilinario están guardados en la sección de Instagram TV, por supuesto de la cuenta Calanche Salinas, transmitido en tu programa Zona Legal. Quiero también recordarles, amigos, que pueden ir formalizando todas sus dudas a través de las barras de preguntas y formalizar sus dudas, sugerencias, inquietudes a través de los comentarios. Perdón, formalizar las dudas por la barra de dudas y sus sugerencias y comentarios por la barra de comentarios. Al final de la presentación del doctor Osvaldo vamos a tener una sección de preguntas y respuestas en la que el doctor Osvaldo va a tener a bien aclarar todas las dudas que hasta ahora se han presentado.
Muy bien, doctor Osvaldo. Como decía el público, hemos conversado sobre la legislación actual en materia arrendaticia en cuanto a establecimiento de cánones y convenio cambiario número 1. Ahora vayamos a la explicación, doctor, de la sentencia 424 de octubre del 2019 dictada por la Sala de Casación Civil, la cual se refería al Grupo Empresarial Urbina contra Centro Clínico Vistahermosa. Doctor, si es tan amable de explicarnos esta sentencia tan mencionada en este ramo inquilinario. Sí, con esta sentencia ocurrió lo siguiente. Cuando se dictó esta sentencia por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, hubo la interpretación en los medios inmobiliarios e inquilinarios de que el TCJ había ya dejado libre la contratación de cánones de arrendamiento en moneda extranjera para los inmuebles de uso comercial, lo cual no es así. Esta sentencia lo que hizo fue resolver un caso en concreto muy específico con unas particularidades que las vamos a analizar todas en este momento, pero es que además esta sentencia ahora cobró una importancia capital porque tiene una relación directa, lo que ahí se decidió, con la sentencia que comentó nuestro buen amigo Edgar Núñez Alcántara, la célebre sentencia que impide la acumulación de que se plantee la resolución del contrato con la reclamación de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento del pago de esos cánones de arrendamiento, como lo prevé perfectamente el artículo 1167 del Código Civil y como se había venido haciendo tradicionalmente hasta que salió esta sentencia que comentó Edgar Núñez Alcántara. Les explico cómo es el caso de esta sentencia. Aquí se trata de un inmueble que fue dado en arrendamiento para un uso de clínica. Este contrato entró en vigencia el 1 de enero del año 2000, exactamente el mismo día que entró en vigencia nuestra ley de arrendamientos inmobiliarios. Entonces, ahí se pactaron unos cánones de arrendamiento en moneda extranjera, en dólares, como cláusula de pago efectivo en moneda extranjera. Primero se plantearon por los primeros 5 años un canon de arrendamiento de $24,000 mensuales y en los años subsiguientes un canon de arrendamiento de $30,000 mensuales. Se viene ejecutando el contrato, cumpliendo, desarrollando sin ninguna eventualidad y se presenta una situación que creemos, por lo que consta en el expediente, que lo originó la entrada en vigencia de la ley de arrendamientos para usos comerciales, porque casualmente la distorsión se empieza a generar en mayo del año 2014. Ahí se modifica el canon, parece que hubo un acuerdo entre las partes, eso no está claro en el expediente, que hubo un acuerdo de las partes y fijaron un canon de arrendamiento en bolívares entre las partes, porque la parte arrendadora empezó a emitir los recibos de pago en bolívares y esos recibos de pago fueron pagados mediante transferencia bancaria también en bolívares. Ahora, ¿qué ocurre? Llegamos al año 2015 y la parte arrendadora demanda ante un tribunal de primera instancia la resolución del contrato de arrendamiento por esa supuesta falta de pago y reclama por concepto de daños y perjuicios una cantidad equivalente a esos cánones de arrendamiento que supuestamente no fueron pagados como indemnización. En principio, se admite la demanda. Estamos hablando de septiembre del año 2015. Recuerden que Comerciales entró en vigencia en mayo del año 2014. Se admite la demanda en principio breve. Legislación aplicable en el momento en que se celebró, con vigencia a partir del año 2000, en la ley de arrendamiento inmobiliario. Entonces, admitieron inicialmente por el procedimiento la parte de solicitó la recusa a admitiese, pero por el procedimiento a lo dispuesto en la ley de arrendamiento
y admitió la causa por el procedimiento oral del Código de Procedimiento Civil, como lo artículo 43 de la Ley de Uso Comercial. Se tramita todo el proceso por el viene la sentencia definitiva. Perdón, tenemos problemas de conexión, yo no lo escuchaba, no sé si el público llegó a escucharnos todo lo que el doctor estaba, aquí dicen falla de audio, hay problemas de comunicación, no sé hasta qué parte quedaron en la que el doctor comenzó a explicar. Yo me quedé, doctor, donde el problema parece que salió, donde ellos pactaron el canon en bolívares cuando salió la ley de arrendamiento comercial en el año 14. Yo me quedé ahí, no sé si el público quedó igual. Bueno, repito de la manera más rápida posible. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Sí, sí, sí. Sí, ok. Sí. Repito, se demanda por la supuesta falta de pago de cánones a partir de mayo. Ok. En abril o mayo del año 2014, eso no está claro en el expediente, hubo un acuerdo de las partes y pactaron un canon de arrendamiento en bolívares, porque la parte arrendadora emitió recibos y esos recibos fueron pagados por cada uno de esos meses mediante transferencias bancarias, todo eso se trajo al expediente, etc. Pero la parte medular de esto es lo siguiente: el procedimiento se admitió originalmente por el procedimiento breve, porque la ley aplicable en el momento en que se celebró el contrato era la ley de arrendamientos inmobiliarios. La parte demandada argumentó que, habiendo entrado en vigencia la ley de arrendamiento de usos comerciales, pues ellos se apegaban a lo dispuesto en esa ley y que el procedimiento debería ser el procedimiento oral del Código de Procedimiento Civil. El tribunal de la causa repuso y admitió entonces por el procedimiento oral. Se tramita todo el juicio por el procedimiento oral y se dicta la sentencia de fondo en el tribunal de la causa, un tribunal de primera instancia. El tribunal de la causa, en el interín en la contestación de la demanda, se opuso la nulidad de arrendamiento porque argumentaba la parte demandada que ese contrato ya no tenía validez, no tenía vigencia, porque no se había a las disposiciones de la ley de comerciales. De arrendamiento de uso transitoria primera establece que todos los contratos de arrendamiento que estuviesen ejecutándose para la entrada en vigencia de la ley tenían que ser adecuados a las disposiciones de la nueva ley. Y en la disposición transitoria cuarta estableció que los contratos de arrendamiento que estuviesen pactados en moneda extranjera, en el lapso de 90 días tenían que hacerse la conversión a la moneda de curso legal, a bolívares. Pero que además los cánones de arrendamiento de esos inmuebles que habían sido pactados, el canon en moneda extranjera, tenían que ser fijados de conformidad con la metodología establecida en la ley de usos comerciales. Lo que conlleva, por supuesto, si el canon es fijo al método del costo de reposición, hacer un avalúo del inmueble, etcétera, o si el canon es variable o mixto, en porcentaje sobre los ingresos que obtenga el negocio que funcione en el local comercial. Ahora, en esta sentencia ocurre lo siguiente: el tribunal de la causa declara con lugar la demanda y resuelto el contrato de arrendamiento, pero le condena a la parte demandada a pagar los cánones de arrendamiento como tales, no como indemnización por daños y perjuicios, sino cánones de arrendamiento dejados supuestamente de pagar, correspondiente a tantos meses, son 17 meses, $420,000 era la sumatoria total de eso, y lo condena a pagar esa cantidad por cánones de arrendamiento supuestamente dejados de pagar. Pero no como, repito, no como indemnización por los daños y perjuicios, sino como cánones de arrendamiento. ¿Qué nos planteamos nosotros con esto? ¿Qué hubiese ocurrido si el arrendatario, ante la condena de que fue objeto por la sentencia, va y paga esos cánones de arrendamiento? Porque él en la sentencia, curiosamente, le resolvieron el contrato,
pero lo obligan a pagar esos cánones de arrendamiento como tal, o sea, lo están obligando al cumplimiento. Recuerden que el artículo 1167 del Código de Procedimiento Civil, que establece la acción resolutoria, dice que la parte, en el contrato de arrendamiento, en el contrato a tiempo bilateral, la parte puede solicitar judicialmente la resolución del contrato o el cumplimiento. O sea, son acciones excluyentes. O solicito el cumplimiento o solicito la resolución. Y la parte actora lo hizo adecuadamente. Solicitó la resolución del contrato y solicitó que como daños y perjuicios se le condenase a pagar al demandado una cantidad equivalente a los cánones de arrendamiento dejados de pagar y a los que se causasen hasta que quedase definitivamente firme la sentencia. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué hubiese ocurrido si el arrendatario comparece y en la ejecución voluntaria de la sentencia paga los cánones de arrendamiento, cumpliendo con lo que el tribunal le obligó? Queda absolutamente solvente. ¿Y cómo queda ahí el contrato que se resolvió previamente? Ese es uno de los problemas que presenta esta sentencia. La sentencia que se dictó en primera instancia. Okay. Sobre esa sentencia hubo una apelación, pero por otras circunstancias no se tocó esto. En el interín de la causa, en primera instancia, la parte demandada alegó la inadmisibilidad de esa demanda porque ellos planteaban que como ese contrato de arrendamiento no se adecuó a lo establecido en la ley de usos comerciales, como lo dispone la disposición transitoria primera y la disposición transitoria cuarta, entonces ese contrato era nulo. Y el tribunal de la causa, primera instancia, lo único que dijo respecto a ese punto, para resolver ese punto, es que en Venezuela estaba establecido la irretroactividad de la ley, ciertamente en el artículo 24 de la Constitución y en el artículo 3 del Código Civil, que esa irretroactividad establecida constitucionalmente y en el Código Civil, pues hacía imposible que se le aplicasen las disposiciones de la Ley de Usos Comerciales a estas relaciones que venían anteriormente. Hay una apelación de esa sentencia. En la apelación de la sentencia se discutió fue otro punto distinto, que fue que no se evacuó una prueba que se estaba esperando para una constancia que tenía que emitir el Banco Mercantil sobre unas pólizas que había otorgado para garantizar la seguridad del inmueble, etc. Eso fue lo único que se tocó ahí. Y entonces esa apelación pues declaró se fue declarada con lugar la apelación y se repuso la causa al estado de que se conociese y se apreciasen esas pruebas que no fueron apreciadas en su oportunidad. Contra esa decisión del superior se anunció recurso de casación y entonces sube el expediente en casación a la sala civil. La sala civil, por supuesto, haciendo uso de la nueva doctrina que estableció en materia de casación sin reenvío, se aboca a conocer la causa, el fondo de la causa. Y entonces, conociendo el fondo de la causa, ratifica la sentencia dictada por el Tribunal de Instancia. Y la sala de casación civil vuelve otra vez, conociendo el fondo del asunto y dictando sentencia sobre el fondo, exactamente decreta la resolución del contrato y condena a la parte demandada a pagar los cánones de arrendamiento supuestamente dejados de pagar y los que se causen hasta que quede definitivamente firme la sentencia, una vez que se haga una experticia complementaria del fallo. Pero entonces, aquí ocurrió lo siguiente. Primero, que están simultáneamente decretando la resolución del contrato y mandando a que se cumpla el mismo, cuando me obliga a pagar los cánones de arrendamiento como tales y no como indemnización por daños y perjuicios. Y además, hay una cosa que era la oportunidad extraordinaria para que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciara sobre la aplicación en el tiempo de estas disposiciones transitorias primera y cuarta de la Ley de Arrendamiento de Usos Comerciales, porque ahí me ordena en esa ley que se modifiquen los contratos y se adecúen a las disposiciones de la Ley de Usos Comerciales.
Y sobre eso, lamentablemente, la sentencia no dice absolutamente nada. La sentencia lo que hace es que confirmó la sentencia del Tribunal ACO de instancia, de primera instancia, pero no hizo ningún pronunciamiento sobre la irretroactividad de la ley que se planteó ahí, donde hubiese sido la oportunidad extraordinaria para que se aclarase, porque entonces aquí tenemos un problema también con lo siguiente, porque recuerden que esta causa se recondujo, se repuso para ser admitida por el procedimiento oral, argumentando exactamente que tenían que aplicarme la ley de arrendamiento de usos comerciales. Entonces, o sea, esa ley entonces sí tiene una parte retroactiva y una parte que no tiene retroactividad. Entonces, este era un punto que debió haberlo abordado la sala civil y debió haber hecho las consideraciones necesarias, porque en todo el proceso la parte demandada estuvo tratando de ampararse en las disposiciones de la ley de arrendamiento de usos comerciales, y ha debido ese punto, que es muy importante para el tratamiento de todas estas situaciones que se vienen generando y se van a generar en el futuro, saber realmente hasta dónde llega la aplicación de esas disposiciones transitorias que están ahí, porque si está ordenando la ley que se le apliquen a los contratos que se venían ejecutando cuando entró en vigencia la ley, entonces ¿cómo queda el aspecto de la irretroactividad que fue establecida en el tribunal y que la reconfirmó la civil, pero sin hacer pronunciamiento alguno, aunque estaba conociendo el fondo, sobre este problema de la irretroactividad? Eso es lo que tenemos con esa sentencia. Y viene al caso porque justamente en la sentencia que comentó nuestro colega Edgar Núñez, se plantea el asunto de la aplicación de la acción resolutoria del 1667, que establece, como siempre se vino haciendo, la posibilidad de demandar la resolución del contrato y la indemnización de los daños y perjuicios, reclamando unas cantidades equivalentes a los cánones de arrendamiento. Y yo ahí no estoy solicitando el cumplimiento del contrato como lo declaró el Tribunal de Instancia y posteriormente lo declaró la propia Sala Civil. Esa es la situación que tenemos ahora con esta sentencia y con la que comentó Edgar, que por supuesto guardan ahora una relación bastante estrecha. Bastante interesante, doctor, y con mucha tela que cortar, ¿no? Estas sentencias. Por acá nos preguntaban que si podían volver a repetir la sentencia. Por acá se los coloqué en un comentario, sin embargo se lo repito, la sentencia es la 424 del 16 de octubre del 2019 de la Sala de Casación Civil. Estimados amigos, es importante que realicen todas sus dudas a través de la barra de preguntas, porque tenía varias aquí en la barra de comentarios, pero se me perdieron por tantos comentarios. Voy a ir formalizando, querido, las dudas que nuestros televidentes hacen por la barra de dudas. Vamos a estar ahora, amigos, en la sección de preguntas y respuestas, así que, por favor, pueden ir formalizando sus dudas por acá, por esta barra de dudas. Por acá pregunta, doctor Miriam Carrasco, ¿puede repetir el artículo de la ley del Banco Central de Venezuela que transcriben en los contratos de arrendamiento? Sí, los artículos 128, que es el que establece como principio general que las obligaciones contraídas en moneda extranjera se pagan en la moneda de curso legal, salvo convención especial. La convención especial es la cláusula de pago efectivo en una moneda extranjera. Eso es el 128. Y el 130 es aquel que me dice que si ese documento donde consta la obligación va a ser presentado ante una oficina pública, una notaría, un registro, etcétera, yo tengo que poner ahí cuál es el equivalente en la moneda de curso legal, o sea, en bolívares, para el momento en que se está celebrando esa negociación. Y para ello tomamos como referencia el índice referencial que publica el Banco Central de Venezuela en su página web diaria. 128 y 130. Y el convenio cambiario número 1 de agosto del año 2019. Excelente. Por acá pregunta Priyoc, al no estar prohibido por la ley, ¿puedo arrendar una oficina en dólares como moneda de pago? Perfectamente. No hay ninguna limitación porque aparte de que la ley lo contempló que se podía hacer perfectamente así, la ley del Banco Central me lo permite y el convenio cambiario me lo permite expresamente. Recuerden que el convenio cambiario dice que a objeto de
ratificar la libre convertibilidad de la moneda nuevamente en Venezuela, se eliminan todas las restricciones cambiarias que venían cursando. Ese convenio cambiario abre la posibilidad de la dolarización de todas las negociaciones que se celebren. Y es que es una realidad la que tenemos en este momento en el país, donde está dolarizado todo. Ya en los automercados los precios están todos marcados en dólares, no en bolívares. Y todo lo que se ofrece y se expende en cualquier sitio abiertamente se expresa en dólares. Entonces, pareciera una grandísima incongruencia que a los propietarios de locales comerciales, donde se está explotando una actividad comercial en moneda extranjera, no se le permita al propietario de ese local que pueda percibir y pactar ese canon de arrendamiento en moneda extranjera. Y esto es lo que lleva entonces a puras situaciones que se celebran quitándole transparencia a la negociación, haciendo pactos privados contrarios a lo que se estableció en el contrato autenticado y que le quitan toda la transparencia a la negociación y que a la larga siempre perjudican a las dos partes, porque no se hace lo que se tiene que hacer apegado a la ley. Y se está haciendo negociaciones totalmente al margen de lo que dispone la ley, con las consecuencias que esto después acarrea para las partes. Ok. Por acá pregunta Jonathan González. ¿Se puede autenticar contratos de arrendamiento en dólares a pesar de las prohibiciones de la ley? Mira, sí se pueden. Algunas notarías, tenemos conocimiento de que algunas notarías autentican documentos donde se han pactado cánones de arrendamiento en moneda extranjera sobre locales comerciales. Sí se viene haciendo. Recuerden que en el caso de oficinas, industrias, etcétera, no hay problema de ningún tipo, porque el contrato está pegado totalmente a la legalidad, porque la ley de arrendamientos inmobiliarios, que es la aplicable en ese caso, lo permite expresamente. Pero en usos comerciales está prohibido expresamente, en vivienda está prohibido expresamente. En vivienda, por supuesto, es más delicada la situación y no se llevan esos contratos a notaría, pero sí tenemos conocimiento de que en caso de usos comerciales, algunas notarías están otorgando los contratos. Esta pregunta tiene relación a la que estaba respondiendo ahorita. ¿Es posible pactar en divisas en todos los tipos de inmuebles según su opinión? No. Por supuesto que en vivienda no se puede pactar en divisa, en locales comerciales no se puede pactar en divisa. Todos los usos distintos a uso comercial o a uso de vivienda, perfectamente que se siguen rigiendo por la ley de arrendamiento inmobiliario, oficinas, industrias, otros usos que no sean los especificados, perfectamente se puede pactar en moneda extranjera y llevarlo con toda tranquilidad a notariar porque no hay ningún impedimento legal. Pregunta también nuestra querida doctora Irma Lovera. ¿Estas normas cambiarias que permiten alquileres en dólares se aplica al alquiler de viviendas y comercios relacionado con lo que usted estaba comentando ahorita? Yo pienso que lamentablemente no, porque estamos hablando de leyes especiales en materia de arrendamiento y como se trata de legislación especial en materia de arrendamiento, considero yo que tiene aplicación preferente, que las normas cambiarias son más de tipo general y en el caso concreto del arrendamiento inmobiliario tenemos legislación especial que de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil es de aplicación preferente. Entonces yo pienso que ahí lamentablemente privan las prohibiciones que están establecidas tanto en la ley de vivienda como en la ley de uso comercial. Esa es mi opinión sobre eso. Pregunta Karina Aleta. ¿Es pertinente que las partes suscriban contrato de arrendamiento privado en moneda extranjera? El contrato lo que ocurre es lo siguiente. Si celebramos un contrato de arrendamiento en moneda extranjera que verse sobre un uso comercial o sobre una vivienda, obviamente que estamos incurriendo en una infracción de ley. Estamos burlando una prohibición expresa de la ley. Ese contrato además tendrá validez y vigencia hasta que el arrendatario lo quiera cumplir. Pero el día que el arrendatario no quiera cumplirlo, pues perfectamente lo denuncia porque puede alegar que él firmó ese contrato por la necesidad que tenía de esa vivienda o de ese local comercial, pero que
por supuesto, él se acoge a la prohibición establecida expresamente en la ley. Esos son contratos exclusivos de confianza, de buena fe, y que son respetados hasta que una de las partes así lo consienta. En el momento en que surja cualquier desavenencia o cualquier circunstancia de roce, ese contrato puede ser perfectamente desconocido y acogerse a las disposiciones que lo protegen en la ley respectiva. Ok. Pregunta Vieira CR7. ¿Cree usted que la SUNAVI establezca canon en divisas con base en el artículo 128 de la ley del Banco Central de Venezuela? No, en absoluto. Recuerden que primero que hay prohibición expresa de la ley contra el arrendamiento de vivienda, de fijar cánones de arrendamiento que no sean en bolívares. Y aparte de eso, recuerden que el canon de arrendamiento de un inmueble destinado a vivienda tiene que ser fijado previamente por la SUNAVI para que conste en el contrato respectivo, que lo tiene que revisar también la SUNAVI, que el canon de arrendamiento fijado en ese contrato fue el establecido por la SUNAVI mediante la providencia o resolución número tal de tal fecha. Y ese es el canon de arrendamiento que va a regir en esa relación arrendaticia. Ahí es imposible, por supuesto, que se pretenda que SUNAVI va a fijar un canon en moneda extranjera. Si hay una prohibición expresa. Por acá pregunta J. Rebeca. Si se libera el arrendatario de la obligación de pagar el canon en dólares, si llega a pagar en bolívares al cambio de la tasa bancos, no entiendo esta pregunta, ya va. Si libera al arrendatario la obligación de pagar el canon en dólares, si llega a pagar en bolívares al cambio de la tasa Banco Central. Creo que le faltó algo aquí a la pregunta de Rebeca. Vamos con otra pregunta. Por acá nos pregunta Vieira Car, ¿qué opina usted? Perdón, Víctor. Me imagino que está referido que si se pactó el canon de arrendamiento en moneda extranjera, y cómo puede ocurrir el pago. Habría que ver primero si lo pagaron si lo pactaron como cláusula de pago efectivo en moneda extranjera. Pero en el caso de que sea uno de los inmuebles en el ámbito de aplicación de la ley, que puedan ser oficina o industria, siempre de acuerdo con lo previsto en el artículo 17, parágrafo segundo, el arrendatario tiene la posibilidad de pagarlo en la moneda nacional a su equivalente a la fecha del pago, de acuerdo con el índice referencial establecido por el Banco Central para ese momento. Ok. Vamos a ver si Pregunta Vieira CR, ¿qué opina usted de fijar el canon de arrendamiento en petros? Mira, no veo eso viable porque yo creo que el petro es una moneda virtual. O sea, aquí lo que está circulando es como moneda prácticamente diaria, cotidiana. Aquí lo que está circulando es dólares. Aquí no está circulando ni siquiera, lamentablemente, nuestra moneda nacional, que es el bolívar. Primero porque no hay la emisión, primero por la pérdida total absoluta adquisitiva del bolívar. O sea, ¿cuánto necesitas tú en bolívares para pagar un artículo de lo más elemental, un kilo de azúcar? Eso es 1.000.000 y tanto de bolívares. No hay emisiones de billetes que soporten eso. O sea, el billete de mayor denominación es el billete de 50.000 bolívares. Entonces, los bancos no se ha emitido el papel moneda suficiente para poder soportar ese valor de las cosas hoy en día, y lo que está circulando de manera cotidiana en todos los ámbitos. Tú te estacionas en un sitio, al parquero tienes que pagarle con $1, porque nadie tiene bolívares para pagar un parquero, o para pagar el estacionamiento, para pagar lo que sea. Y si vas a una venta de empanadas y pides una empanada y un un papelón con limón, igualito tienes que pagarlo en dólares. ¿Entiendes? Porque está tarifado en dólares. Lamentablemente, nuestra moneda nacional ya no tiene circulación, no existe. Existe virtualmente, a través de las operaciones que se hacen virtualmente. Pero en efectivo real, tú no puedes sacar en un banco la máxima cantidad que están dando diaria. Los bancos, en algunos casos, son 400.000 bolívares. ¿Cuál es el poder adquisitivo de 400.000 bolívares? O sea, tenemos una situación de verdad totalmente atípica. Preguntan por acá, doctor, ¿son nulos los contratos privados sobre viviendas familiares fijados en moneda extranjera? Totalmente nulo.
Esos contratos no tiene, ese contrato tiene valor únicamente entre las partes. Ese contrato legalmente no tiene ninguna validez. Ese contrato no lo puedes poner tú en ningún sitio, pues estás incurriendo en una infracción de ley. Pues tú no puedes, hay una prohibición expresa de pactar cánones de arrendamiento de moneda extranjera tratándose de una vivienda. Excelente. Por acá, Lamentablemente, estas situaciones lo que conllevan es a que la gente esté utilizando fórmulas que a la larga se revierten contra ellos mismos. Mira, cuando nosotros hicimos la ley de arrendamiento inmobiliario, lo que quisimos era, primero, hacer una ley sencilla que sin necesidad de ser un profesional del derecho, cualquiera que lo tomase, la pudiese leer e interpretar. Y luego, facilitar el que las cosas se transparentasen de la mejor manera posible. O sea, crear una armonía entre el arrendador y el arrendatario para que todos tuviesen garantizados sus derechos, tuviesen sus obligaciones y la negociación que se estaba planteando redundara en beneficio de los dos, del que necesitase un inmueble para desarrollar una actividad comercial o de oficina o para vivir en ella, y el arrendador que lo único que busca es una persona que le pague permanentemente el canon de arrendamiento y sobre todo lo más importante, el saber a fecha cierta cuándo el día que yo lo necesite puedo recuperar mi inmueble. Eso se logró con la figura de la prórroga legal. Una de las cosas, de los avances más significativos de nuestra ley fue la prórroga legal, porque le dio la certeza absoluta a los propietarios arrendadores de que si yo arriendo un inmueble por 10 años, ya yo sé que cuando concluya convencionalmente esos 10 años, el señor va a tener 3 años de prórroga legal, pero cuando termine esa prórroga legal, yo tengo perfecto derecho a recuperar mi inmueble. Lamentablemente, la figura de la prórroga legal fue eliminada en la ley de viviendas y se volvió al célebre derecho de preferencia a continuar ocupando el inmueble, con el agravante, peor aún, que cuando existía el decreto legislativo sobre desalojo de vivienda del año 1947, porque ese derecho de preferencia a continuar ocupando el inmueble, bajo el decreto de 1947, tú tenías que hacer la solicitud del derecho de preferencia ante el órgano administrativo dentro de los 30 días anteriores al vencimiento del contrato. En la ley de vivienda, ese derecho de preferencia a continuar ocupando opera de pleno derecho. Más bien lo que se plantea es que si el inquilino o arrendatario no va a hacer uso de ese derecho de preferencia, tiene que ir a la SUNAVI a participar, que no se va a acoger al derecho de preferencia. Entonces, como nadie va a tomarse además la molestia de irse a plantear eso, pues todos los contratos que se venzan necesariamente se convierten a tiempo indeterminado, porque opera de pleno derecho el derecho de preferencia a continuar ocupando el inmueble. ¿Y cuál es el agravante de eso? Que si lamentablemente, no sé, o afortunadamente, el inquilino no incurre en el incumplimiento de una obligación, nunca lo podrá sacar de ahí. Y eso acaba con el sentido del arrendamiento, porque una de las cosas que persigue quien da en arrendamiento un inmueble, sea por 5, por 10 años, por 15 años, es saber que yo necesito tener una fecha cierta de cuándo yo puedo recuperar ese inmueble. Eso lamentablemente se volvió otra vez a retroceder 60 años en ese sentido. caramba. Excelente, doctor. A pesar de todos los contratiempos que tuvimos en los dos primeros intentos de conexión, por acá hay muchas personas que lo felicitan, que maravillosa la ponencia. Tenemos saludos de todo el interior del país. Tenemos saludos de Barquisimeto, Zulia, Barinas. Tenemos también, hemos expandido nuestras fronteras. Tenemos saludos de Colombia, desde España, desde Madrid. Muchos saludos tenemos la maravillosa noche de hoy, que ustedes, por supuesto, queridos televidentes, hacen magnífica a través de su participación en este live. Hemos finalizado, doctor, la sección de preguntas y respuestas porque, bueno, el tiempo apremia. Podemos pasar, doctor, a dar unas recomendaciones finales, sugerencias a todo el público que nos ve esta noche. Mira, primero que todo, que lo prudente es que todas las negociaciones que se hagan sean ajustadas a la ley, porque si no, se incurre en violaciones de la ley que a la larga se revierten contra la parte que se trata de aprovechar de ella. Búsquense un abogado, cuando vayan a redactar un contrato, búsquense un abogado que conozca de la materia para que les haga un contrato exactamente como lo exige la ley.
En el caso de la ley de arrendamiento de usos comerciales, en el artículo 24, se establecen expresamente todos los requisitos que debe contener un contrato de arrendamiento para el uso comercial. Cuál es su duración, cuáles son las obligaciones del arrendador, cuáles son las del arrendatario, cuál es la duración del contrato y cómo debe fijarse el canon de arrendamiento de ese inmueble. Recuerden que la ley de usos comerciales abre ahí una metodología para la fijación del canon de arrendamiento. Puede ser un canon de arrendamiento fijo en base a un canon que se determina luego que se practique una experticia o avalúo del inmueble en base al costo de reposición. Puede ser un canon mixto que se compone de una parte fija y una parte variable y una metodología de canon variable en función de un porcentaje sobre las ventas brutas que experimente la actividad comercial que se desarrolle en el inmueble. O sea, tratar de redactar los contratos. Cuando los contratos se hacen ajustados a la ley, son beneficiosos para ambas partes. No son contratos que son leoninos, que tratan de aprovecharse de una de las partes. Sí, hacemos los contratos ajustados estrictamente a la ley, ese contrato es seguro para ambas partes. ¿Y qué es lo que se persigue? Que haya una relación armónica entre las partes de ese contrato. Lamentablemente, en las últimas legislaciones, sobre todo en la de vivienda, se rompió ese esquema y lo que se creó más bien fue una gran confrontación entre los inquilinos y los propietarios. ¿Y eso qué lo trajo como consecuencia? Desestimular totalmente el arrendamiento de vivienda. Cuando tú estableces una ley demasiado desequilibrada, que no puede ser aceptada por una de las partes, entonces tú lo que haces es acabar con la actividad. ¿Y quién sufre las consecuencias de eso? La población que no tiene la posibilidad de una vivienda propia y que la única opción que tiene es una vivienda en alquiler. Pero lamentablemente, con las disposiciones que se establecieron en la ley contra el arrendamiento de vivienda, se desestimuló totalmente esa actividad. Y las consecuencias las paga la población que necesita de un inmueble donde vive alquilado, pues no puede comprar. Totalmente acertadas sus reflexiones, doctor. Una de las preguntas que les hemos hecho a todos nuestros panelistas, doctor, y que todos han coincidido, que queremos también participarle a usted, es que, ¿qué opina sobre la configuración de un nuevo código inquilinario en Venezuela? Eso sería lo deseable, y eso fue lo que hicimos nosotros con la ley. Recuérdense que cuando se entró en vigencia la ley, teníamos una serie de disposiciones aisladas que se habían venido suscitando en el tiempo. Teníamos el decreto legislativo sobre desalojo de vivienda del año 1947. Teníamos la ley de regulación de alquileres del año 1960, el reglamento de la misma del mismo año y una serie de disposiciones que se dictaron, los decretos 576 y 512 referidos a la venta del inmueble al arrendatario que lo ocupaba. También los decretos que se dictaron durante el gobierno del presidente Lucinchi, entre ellos el decreto 289 y el 292, con el objeto de estimular la construcción de viviendas en alquiler, que no lograron su objetivo porque el problema no era ya el canon de arrendamiento, el problema era el decreto legislativo y la ley de regulación de alquileres con unas disposiciones que realmente ponían en una situación de gran desventaja al propietario de inmuebles. Y eso causó, por supuesto, un desestímulo total a la actividad de arrendamiento inmobiliario. Con la ley, lo que hicimos fue crear prácticamente un código inquilinario, porque ahí resumimos, primero, una legislación referida a todos los usos, vivienda, comercio, oficina, con un procedimiento único, que era el procedimiento breve, y con unas normas muy equilibradas para las partes. Y yo creo que eso logró su efecto inmediato en esos años, hasta que lamentablemente surgió el decreto contra los supuestos desalojos arbitrarios. Eso fue producto de mantener congelados los cánones de arrendamiento de vivienda durante una cantidad de años, mediante una resolución que se prorrogaba cada 6 meses y que sabíamos perfectamente que al mantener congelados los cánones de arrendamiento de vivienda por tanto tiempo, eso iba a generar necesariamente el deseo de los propietarios de recuperar sus inmuebles. Vino entonces la serie de solicitudes de desalojo y entonces en vez de resolver problemas viendo cómo se trataba de actualizar los cánones de arrendamiento, entonces lo que hizo fue dictarse el decreto contra los supuestos desalojos arbitrarios. O sea, solución, entonces, ni mantengo los alquileres congelados y no permito los desalojos tampoco.
Entonces, ¿cómo estimulas tú el que se den en arrendamiento inmuebles para vivienda de esa manera? Interesante su opinión, doctor, y bastante concisa con todo lo que, o bastante conteste con todo lo que han opinado también todos nuestros panelistas de Febrero Inquilinario. Quiero recordarles a Mira, todos nuestros una televidentes. una acotación, Víctor. Incluso durante los años 2007, 2008, la Asamblea, la Asamblea Nacional, la Comisión de Administración y Servicios, la Subcomisión de Vivienda, que la presidía la diputada Laura Valls, se creó una comisión para la reforma de la ley, de la cual formó parte Edgar Núñez Alcántara, formó parte Irma Isabel Lovera, Carlos Calanche, mi persona y otros colegas más. Y ahí hicimos una reforma, planteamos una reforma de la ley de arrendamientos inmobiliarios, tomando en consideración lo que habíamos observado en la apreciación, en la aplicación de esa ley desde el momento en que entró en vigencia, enero del 2000, hasta la fecha, las lagunas, los efectos que pudo haber tenido, las situaciones que no contemplamos. Todo eso lo analizamos y redactamos un proyecto de reforma de la ley. Eso fue año 2007, 2008, 2009. La presentamos y lamentablemente por razones políticas eso se quedó estancado ahí. Pero eso le daba aún más, de la manera que lo diseñamos y redactamos, a la ley de arrendamiento inmobiliario, la forma de un código inquilinario, porque centralizábamos en un solo texto todo. Hoy en día los propios tribunales tienen problemas graves, porque en algunos casos los propios jueces no saben cuál es el procedimiento a aplicar. Si van a aplicar procedimiento breve, si van a aplicar procedimiento oral, si van a aplicar procedimiento ordinario, porque esta diversidad de normas procesales lo que hacen es crear una gran confusión. En cambio, ahí establecimos el procedimiento breve. Oye, porque una de las cosas que hay que buscar en la administración de justicia es la celeridad procesal. El haber establecido en la ley de usos comerciales el procedimiento oral en la práctica es prácticamente más demorado que el procedimiento ordinario. O sea, el procedimiento oral tiene 212 audiencias o días de despacho. ¿Cuántos son en este momento 212 días de despacho? En condiciones normales ya era año y tanto. Imagínate ahora con el juicio virtual, con el procedimiento virtual y además de ello con la flexibilización y la restricción. O sea, ¿cuándo concluye hoy en día un juicio por el procedimiento oral? Por eso adoptamos en aquella oportunidad la fórmula del procedimiento breve. ¿Por qué? Porque también lo que se discute en materia de arrendamiento inmobiliario no son causas que tú necesitas 2 años para determinar qué fue lo que pasó. Si yo te demando por falta de pago, tú me dices si pagaste o no pagaste. Pero no tenemos que esperar un proceso de 1 año para poder determinar que no pagaste o que sí pagaste, o que subarrendaste estando prohibido, o que cambiaste el uso, etcétera. Las cosas que se ventilan en el juicio inquilinario son cosas realmente sencillas que se pueden perfectamente resolver en un juicio breve. Muy acertada la acotación final. Doctor, quiero recordarles a todos los televidentes que hemos estado hablando con el doctor Osvaldo Ablán Candia sobre el contrato de arrendamiento inmobiliario en moneda extranjera. Tanto este live como los live anteriores van a quedar guardados en la sección de Instagram TV a través de esta misma cuenta Calanche Salinas, por supuesto su programa Zona Legal. Así como siempre decimos al final del programa, doctor, así como el tiempo en televisión es corto, el tiempo en Instagram también es corto, quedaron muchas dudas por resolver, pero lamentablemente el tiempo no nos da para seguir resolviéndolas, doctor. Quiero informarles a todos nuestros televidentes que el día de mañana continuamos con nuestro cierre febrero inquilinario. Este cierre estará bajo la conducción del doctor Carlos Calanche Abogado y estará entrevistando a la doctora Irma Lovera de Sola. Ellos estarán conversando sobre el arbitraje en materia de arrendamientos inmobiliarios, por supuesto, a través de la cuenta Calanche Salinas, igual en transmisión directa por el programa Zona Legal. Así que quedan todos cordialmente invitados. Al doctor Osvaldo lo pueden conseguir a través de su cuenta Instagram, Osvaldo Ablán Candia. Su correo electrónico es osvaldoablancandia@gmail.com, osvaldoablancandia@
gmail.com. A nosotros nos pueden escribir perfectamente a través del DM por la cuenta Calanche Salinas o al correo calanchesalinas@outlook.com. Quiero darle las gracias a todo nuestro público, a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Osvaldo Ablancandia, por haber compartido por más de hora y media, doctor, con nosotros. Muy agradecidos con usted y con nuestro querido público. Víctor, agradecido a ustedes por la invitación que me hicieron y a los seguidores por haber tenido la paciencia de esperarnos ante la imposibilidad técnica que teníamos de conectarnos, y ojalá haya la oportunidad de tener otros eventos de este tipo, porque lo más importante es que podamos satisfacer todas las interrogantes que tengan los participantes, más que lo que nosotros podamos exponerles. Ellos vienen sobre todo con la idea de que se les solucionen inquietudes que tienen, interrogantes que tienen, y eso debe ser la idea fundamental de estos eventos, hacer una pequeña exposición y darle sobre todo la oportunidad a los que intervengan de que formulen sus preguntas para tratar uno de satisfacer esas interrogantes que sabemos que son múltiples porque las tenemos los propios abogados que litigamos este ámbito. Un gran Es abrazo, así, gracias a todos por la atención. es así, doctor. Un gran abrazo y bueno, saludos, feliz noche para todos. Igualmente, suerte.